Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche, una habitación silenciosa esconde un silencio demasiado perfecto, ni reloj, ni tic-tac, solo secretos suspendidos en el tiempo. ¿Qué desapareció cuando las manos dejaron de moverse? Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El aire dominical de St. Mary Mead estaba impregnado del aroma de lilas y cera para muebles, la fragancia particular de un pueblo entre misas. Desde las ventanas abiertas de la vicaría llegaba el tintineo de las tazas de té y el murmullo lejano de los ensayos de himnos. El ritmo de la respetabilidad avanzaba con la misma regularidad que el reloj de la iglesia, o mejor dicho, como debería haber avanzado. Porque aquella tarde un curioso silencio emanaba de la torre del reloj. Un silencio que solo percibieron aquellos cuyas vidas dependían de su puntual tañido. Miss Marple, sentada junto a la ventana de su salón, con su labor de punto y una tetera de té chino, lo oyó primero no como una ausencia, sino como un desequilibrio, como un suspiro contenido en el ritmo de una frase. El silencio se alargó, tenso y delicado, hasta que incluso los gorriones en la pared parecieron interrumpir su charla. Dejó de tejer y miró al otro lado del camino. La esposa del vicario, la señora Calthorpe, hablaba animadamente con la joven señora Price Ridley. Sus manos enguantadas revoloteaban como polillas blancas contra el seto. Algo, pensó Miss Marple, había comenzado a agitarse bajo la calma del día. En media hora, el silencio del repique faltante se había convertido en el tema de conversación de todas las tertulias. El viejo señor Petrick decía que era fatiga mecánica. La señora Hartnell prefería pensar que era una señal divina. En el Blue Boar, el cartero declaró haber oído los engranajes chirriar como un hombre gimiendo. Y en la propia vicaría, el sacristán, pálido y sudoroso, insistió en que había dejado el reloj en perfecto estado de funcionamiento. Se paró en seco, dijo, como si algo lo sujetaba por el corazón. Al anochecer, la curiosidad se había transformado en relato. Los aldeanos llevaban sus teorías a casa como si fueran empanadas, añadiendo cada uno su propio toque. Miss Marple, más que prestar atención al relato, percibió el temblor de inquietud que recorre a una comunidad cuando lo familiar se comporta de forma extraña. Porque todo escándalo comienza con una pequeña alteración del orden, y en St. Mary Mead se valoraba el orden por encima de la salvación. Esa noche, mientras la parroquia se preparaba para la fiesta del jardín del lunes, la torre del reloj permanecía oscura y silenciosa. Desde la ventana de su habitación, la señorita Marple vio el tenue resplandor de las linternas más allá del prado, donde los voluntarios disponían mesas plegables. Alguien rió demasiado fuerte. Otro los hizo callar. El aire quieto traía un sonido que no pudo identificar. No era viento ni búho, sino algo que se arrastraba levemente sobre la piedra. La mañana siguiente amaneció tan radiante que desafió toda superstición. La fiesta comenzó con la banda de música y la rifa de la mermelada del rector, y la inquietud de los aldeanos se disolvió entre chismes sobre el precio del encaje y el color del sombrero de la señorita Hartnell. Sin embargo, entre la charla, la señorita Marple notó que nadie mencionaba el reloj silencioso. Se había convertido en una evasión compartida, como la de un pariente enfermo en el piso de arriba. Poco después del mediodía, mientras el vicario bendecía los puestos, una pequeña procesión cruzó la plaza con el sacristán, el diácono y el inspector Cray de Much Benham. Hablaron brevemente con el vicario, cuyo rostro, normalmente rubicundo, palideció. Un murmullo recorrió la multitud y la banda se detuvo a mitad de la marcha. Las palabras del inspector fueron inaudibles, pero la señorita Marple las interpretó en la expresión del vicario, una expresión de alarma que luchaba contra la incredulidad. 10 minutos después,
La alegría de la fiesta se desvaneció en susurros. Un mensaje corría de puesto en puesto. Habían encontrado algo en la sala de relojes. El cuerpo de un hombre, decían, tendido sobre los engranajes como si se hubiera quedado dormido allí. Su reloj se había detenido a las 2:30, pero el gran reloj sobre él no marcaba la hora. Miss Marple dejó su taza de té, la porcelana temblando ligeramente sobre el platillo. Pensó en el silencio que había reinado el día anterior y en cómo el silencio, una vez iniciado, puede resonar con más fuerza que el sonido. Afuera, las nubes se habían acercado y descendido, tiñendo el prado del pueblo de un tono peltre. En algún lugar tras los muros de la iglesia, la cuerda de una campana se agitaba como en un sueño. Los murmullos de la fiesta se fueron apagando lentamente, como si el sonido mismo temiera detenerse demasiado cerca de la iglesia. Miss Marple, aún sentada bajo la carpa del Instituto de Mujeres, sintió el temblor de aprehensión que recorría la multitud, esa delicada onda social que precede tanto al pánico como a la compostura. La esposa del rector se llevó una mano temblorosa a sus perlas, mientras que la señora Hartnell, siempre decidida, anunció que la rifa continuaría por el bien del orden. Pero el orden, reflexionó Miss Marple, era precisamente lo que se había perdido. La voz del inspector Cray se elevó por encima de los murmullos, firme y oficial. Les pido su colaboración. No hay motivo de alarma, pero clausuramos el recinto de la fiesta por ahora. Su tono denotaba una autoridad que hacía que las banderolas pareciera de repente infantiles y toda la escena indecorosa en su júbilo. La música se apagó en silencio y el olor a hierba recién cortada se mezclaba extrañamente con el del miedo. Miss Marple se puso de pie, alisando los pliegues de la falda. Sus ojos siguieron al inspector mientras hablaba con el sacristán y el sacristán, ambos pálidos bajo la mirada de los aldeanos. Se fijó en pequeños detalles, el temblor de la gorra del sacristán entre sus manos, el barro en el puño izquierdo, a pesar de haber estado sobre grava seca, la mirada furtiva del sacristán hacia la torre. La naturaleza humana, pensó, siempre deja huella en la angustia. Al llegar al prado, la señora Price Ridley se apresuró a su lado. ¡Qué horror, señorita Marple! ¡Qué horror! Dicen que el pobre hombre se cayó de la escalera en un accidente terrible. Las palabras brotaron rápidamente, como suele suceder cuando uno ansía ser el primero en enterarse de una tragedia. La señorita Marple escuchó, con la mirada fija en la puerta de la iglesia, donde el inspector ahora impedía el paso. Quizá dijo con suavidad, aunque las escaleras rara vez se suben solas después del anochecer. La señora Price Ridley parpadeó. Pero no creas que se detuvo, mirando a su alrededor como si las lápidas pudieran estar escuchando. Es demasiado terrible imaginarlo. Y en la fiesta, precisamente. Dentro del cementerio, un murmullo de voces oficiales resonaba sobre la hierba. Los hombres del inspector tomaban fotografías, una costumbre novedosa que los aldeanos observaban con inquietud. Miss Marple se detuvo junto a la puerta del cementerio, fingiendo admirar las rosas mientras su mente divagaba en silencio. Un hombre murió en la sala del reloj, un lugar imposible para un accidente, un lugar inconveniente para un asesinato, y el reloj se detuvo antes de que encontraran el cuerpo. El tiempo y la muerte, pensó, tienen una curiosa afinidad. En ese momento, el vicario se acercó, con una expresión que oscilaba entre la tristeza y el sentido del deber. Señorita Marple comenzó. Quizás sería mejor que todos regresaran a casa por la tarde. El inspector necesita espacio para realizar sus pesquisas. Por supuesto, dijo con suma dulzura. Pero si hay algo que pueda hacer, quizás algo para consolar un poco a la señora Calthorpe. El vicario vaciló un instante y luego se sintió agradecido. Sí,
Sí, sería un gesto amable. Está muy mal. La señorita Marple se despidió con la cortesía propia de la edad, pero sus ojos seguían atentamente el suelo. Cerca de la puerta, la hierba mostraba tenues huellas, borrosas por el rocío matutino, pero lo suficientemente claras como para sugerir prisa. Dos pares de huellas cruzadas, una más pesada, otra más ligera. Se detuvo apenas un instante antes de continuar hacia la vicaría, con su bolsa de labores balanceándose suavemente a su lado. Dentro, la señora Calthorpe estaba sentada en su sala, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de té que hacía rato se había enfriado. «Es terrible, señorita Marple. El señor Wims, el sacristán, dice que jamás habría subido allí si lo hubiera sabido. Dicen que la pobre alma murió ayer». Se estremeció. Imagínese, todo ese tiempo allá arriba mientras seguíamos con nuestros preparativos. Miss Marple sirvió té recién hecho, con movimientos tranquilos y deliberados. ¿Conocía el señor Wims al caballero? Oh, lo dudo mucho. Un forastero, dicen, aunque seguramente habrá venido por algún motivo, ¿no? La señora Calthorpe frunció el ceño levemente. El inspector encontró una maleta abandonada en la sacristía, pero dentro solo había un sobre, sin nombre, solo polvo. Miss Marple removió su té, con la mirada suave y reflexiva. El polvo puede ser muy elocuente, señora Calthorpe. Habla de cosas perturbadas. Dejó que la frase resonara y luego añadió: ¿Recuerda si el reloj dio las 12 ayer? ¿El reloj? La señora Calthorpe parecía perpleja. Sí, hasta la misa de la tarde, creo. Después, nada. Es extraño, ¿verdad? Uno casi no se da cuenta de que un reloj se para hasta que lo necesita. Más tarde, mientras la señorita Marple regresaba a casa al atardecer, notó que el pueblo parecía más silencioso que nunca, como si se escuchara a sí mismo. Las cortinas se movían ligeramente, las voces murmuraban tras los setos y el aire contenía esa tensión contenida, peculiar del miedo inglés, la determinación de aparentar calma, mientras algo en su interior se agitaba. Cerca de su puerta se detuvo. Al otro lado del camino, la torre se alzaba contra el cielo que se oscurecía, su fachada silenciosa, pálida como la piedra. Una sola figura permanecía a sus pies el sacristán, quizá con la mirada fija en lo alto, inmóvil. Miss Marple cerró la puerta suavemente. La brisa vespertina volvió a agitar las lilas, trayendo consigo un tenue sonido como el eco de un reloj que debería haber sonado. El tenue eco se desvaneció en la noche cuando Miss Marple corrió las cortinas. La luz de la lámpara se extendía sobre su mesa, dorando las agujas de tejer plateadas que la atrapaban y la liberaron como pensamientos silenciosos. Trabajaba por costumbre, aunque su mente vagaba hacia la torre, el rostro pálido del sacristán y la extraña serenidad que a veces sigue a una muerte violenta. Afuera, el viento azotaba los cristales y el pueblo contenía la respiración entre la especulación y el temor. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron su ensoñación. Era la joven Cherry Baker, la criada de la vicaría, con las mejillas sonrosadas por los nervios. «Disculpe, señora, la señora Calthorpe le dice que el inspector Cray quiere hablar con usted, si no está ya en la cama». Miss Marple sonrió levemente. «Nunca lo estoy, querida, cuando algo preocupa a la parroquia». Tomó su chalé y siguió a la muchacha hasta el callejón iluminado por las farolas. En la vicaría, el aire estaba cargado de café y tensión. El inspector Cray permanecía junto a la chimenea, con postura firme y mirada pensativa. Observó a la señorita Marple con el respeto que los policías suelen mostrar a sus aliados más peligrosos. «Buenas noches, señora. Entiendo que se encontraba cerca de la fiesta cuando ocurrieron los hechos». Sí, dijo con suavidad, aunque me temo que mi vista ya no es la misma, ni mi oído.
aunque a menudo me encuentro con que la gente me cuenta más de lo que cree que he oído. Cray esbozó una breve sonrisa. Quizás conozcas el pueblo mejor que yo dentro de una hora. El difunto no llevaba papeles, ni cartera, nada más que esto. Alzó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo, una llave de latón, deslustrada y desgastada por los años. La señorita Marple se inclinó más cerca. Un tipo común. Sin embargo, se aprecia el hilo que atraviesa el anillo de algodón azul, descolorido de forma irregular, como si se hubiera atado y desatado muchas veces. Levantó la vista. Eso denota vacilación, inspector. Y la vacilación suele preceder al engaño. Cray la miró con sorpresa. ¿Crees que estaba ocultando algo? Creo que ella respondió en voz baja que él quería ocultar una verdad y mantener otra en secreto. El inspector se aclaró la garganta. Hemos localizado las llaves de la torre del reloj. El sacristán jura que no falta ninguna. Tampoco hay señales de entrada forzada. Entonces alguien gozaba de la confianza, dijo la señorita Marple. La confianza puede abrir más puertas que las llaves. Asintió con la cabeza, garabateando una nota. Mañana volveré a interrogar al sacristán. Debería murmurar. Parecía bastante enfermo esta tarde. La culpa y la conmoción tienen características similares. Cuando regresó a casa, el callejón estaba oscuro, salvo por una ventana que brillaba tenuemente al final, la de la señora Price Ridley, por supuesto, donde los chismes duraban más que la conciencia. Miss Marple esbozó una leve sonrisa y entró. Su casa, silenciosa como un banco de iglesia, parecía vibrar levemente con pensamientos. Junto al reloj parado, visualizó la llave de latón y dos objetos destinados a regular el tiempo, ambos detenidos. La mañana llegó pálida e indecisa, como si dudara de retomar la normalidad. Las tiendas abrieron tarde, incluso el lechero se movía con más cautela. En la oficina de correos, la conversación parpadea como la luz de una vela. Algunos decían que el difunto había sido un ladrón, otros un mensajero, otros un paciente fugado del manicomio del condado. Miss Marple, recogiendo el periódico, escuchaba sin aparentarlo. La verdad, reflexiona en silencio, es como un reloj, todos dan por hecho, que marca la hora correcta, hasta que deja de funcionar. Al salir a la calle, se encontró con la señora Hartnell, tan enérgica como siempre, con el sombrero ladeado con convicción moral. Se lo diré claramente. Señorita Marple, este asunto asustará a los criados. El inspector se equivocó al dejar la torre sellada. Las cosas que se dejan cerradas se pudren. Miss Marple inclinó la cabeza. Pero a veces hay que dejar que las cosas se pudran, querida. Con el tiempo, se revelan como conservas en mal estado. El comentario desconcertó a la señora Hartnell, quien se apresuró a transmitirlo erróneamente a otra persona. Miss Marple la vio marcharse y luego se volvió hacia el cementerio. La cinta policial ondeaba levemente con la brisa, una tenue frontera entre la curiosidad y la conciencia. A través de ella, pudo ver al inspector Cray hablando con el sacristán, quien se retorcía las manos como si se lavara algo invisible. La señorita Marple se acercó en silencio. «Discúlpeme, inspector. Solo pasaba por allí». Cray asintió. «Buenos días, señorita Marple. Hemos confirmado que el difunto fue visto ayer al mediodía cuando el jabalí azul preguntó por la iglesia, al parecer. Pidió limonada y pagó con un billete de 10 chelines. El dueño dice que habló con cortesía, pero con un acento extranjero». «Ah», dijo la señorita Marple. «La cortesía suele ser el refugio de los extraños o de los mentirosos». El sacristán se santiguó. «Esa habitación está embrujada. Hace años le dije al señor Calthorpe que algo no anda bien ahí arriba. El aire es denso, como respirar a través de una tela». Cray frunció el ceño.
Estamos hablando de engranajes y vigas, no de fantasmas. La mirada del sacristán se dirigió a la señorita Marple. Entonces, ¿quién le dio cuerda ayer, señora? Yo no, y nadie más pudo. Ella sostuvo su mirada con dulzura. Los relojes, señor Wims, como las personas, a veces se detienen cuando ya han dado suficiente. Pero incluso mientras lo decía, su mente volvió a aquella pequeña llave de latón y al hilo de algodón azul, una línea entre dos silencios, uno mecánico, otro humano. El inspector llamó a su agente y el momento se rompió. Miss Marple se dirigió a casa con paso lento y deliberado. Pasó junto al tablón de anuncios donde aún ondeaba el cartel de la fiesta, con los bordes curvados, proclamando con alegres letras: «Es tiempo de ir al pueblo». La ironía no pasó desapercibida. Ante su puerta, volvió a detenerse. En algún lugar profundo de la torre, un sonido provocó un único y vacilante clic, como el corazón de un reloj que recuerda su deber. El clic, vacilante, resonó en el aire y se desvaneció, dejando a Miss Marple inmóvil ante su puerta. Quizá lo hubiera imaginado, pero sus instintos, sensibles a sonidos más sutiles que el tiempo mismo, le decían que algo dentro de la torre había cambiado. Esperó, atenta, pero solo el susurro de las lilas respondió. La luz del atardecer había transformado el sendero en un dorado pálido, y más allá del verde, la sombra de la iglesia se alargaba como un oscuro signo de exclamación sobre la hierba. Una figura avanzaba por el sendero. El inspector Cray, con el sombrero en la mano, mostraba una expresión de perplejidad contenida. «Ah, señorita Marple. Esperaba encontrarla antes de la cena. Hay algo que debería saber». Su tono era cortés, pero tras él se percibía la tensión de un hombre inseguro. «Hemos identificado al fallecido», continuó. «Un tal señor Arthur Lydon, antiguo relojero de Bath, jubilado al parecer, pero sin familia en la zona». Miss Marple inclinó la cabeza. Un relojero dijo, en voz baja: «Entonces, parece que el reloj, después de todo, ha guardado silencio». Cray asintió con gesto sombrío. Llevaba una pequeña bolsa de herramientas envuelta en hule, escondida tras la caja de la campana. «¿Pero por qué venir aquí? ¿Y por qué morir solo en esa habitación infernal?», preguntó frunciendo el ceño, como si la mecánica del reloj desafiara la lógica y la moral. Encontramos restos de grasa en el escape del reloj y, curiosamente, una mancha de algo parecido a cera en una de las vigas. Por el olor, parecía cera para muebles de mujer. «Qué interesante», murmuró la señorita Marple. «La gente rara vez limpia donde no espera que la miren». Quizá alguien deseaba dar la impresión de que se había esmerado. Caminaron juntos hacia el prado, el murmullo del pueblo siguiéndoles como una marea. En el Blue Boar, las cortinas se movieron y un rostro desapareció de una ventana. El aroma a comida que emanaba del local, cálido e intenso, flotaba en el aire. Cray la miró de reojo. «¿Crees que alguien se reunió con él aquí a propósito?» «Creo», respondió ella, «que la muerte rara vez le ocurre a la persona equivocada en el lugar correcto». En la puerta del cementerio, Cray se detuvo. «El vicario dice que el reloj se paró ayer a las 2:30 en punto. El reloj de Lydon marcaba la misma hora. Quizá fue un fallo cardíaco, pero el forense no está seguro». Dudó un instante. «Sabe, señorita Marple, casi me creo las viejas historias de que la torre cobra lo que le corresponde». La señorita Marple sonrió levemente. «La naturaleza humana, inspector, es el único fantasma que merece la pena temer». Mientras estaban allí de pie, el sacristán, el señor Wims, salió de detrás del Porsche, con el sombrero en la mano y la mirada baja. Su semblante era el de un hombre que se arrepentía. «Buenas noches, señor». «Señorita Marple». Dudaba un instante y luego soltó de repente: «No le conté todo ayer, inspector. Pensé que no importaba.
Se retorció el ala del sombrero con los dedos. Ese caballero, el relojero, vino aquí el jueves pasado. Dijo que había trabajado para la parroquia años atrás y pidió ver la torre. Le dije que necesitaba permiso y sonrió y dijo que no molestaría a nadie. La mirada de Cray se aguzó. ¿Y le dejaste entrar? Wims tragó saliva. No, señor. Al menos, no entonces. Pero lo vi de nuevo esa tarde, cerca del muro de la vicaría. No le di importancia hasta que usted lo encontró. Bajó la voz. No estaba solo, señor. Había una señora con él. Los ojos de la señorita Marple parpadearon. Una dama, repitió con suavidad. Qué moderno, por su parte. ¿Podrías describirla? Preguntó Cray. La sacristana vaciló. Menuda, bien vestida, velo sobre el rostro. Habló en voz baja, pero con un tono cortante. Se notaba que no era de la zona. Cray tomó nota de la descripción. ¿Y está seguro de lo que vio? Tan seguro como puede estarlo un hombre cuando desearía no estarlo. Cuando el sacristán se había marchado, la señorita Marple permaneció inmóvil, mirando hacia la torre. Una dama con velo, murmuró. Los velos, inspectores, tienen historias morales curiosas. Ocultan la tristeza y, a veces, la vergüenza. Cray la miró pensativo. ¿Crees que tenía motivos para desearle la muerte? Creo que tenía motivos para desear pasar desapercibida. Se separaron en el prado. Miss Marple continuó su camino a casa bajo la luz del atardecer, con paso pausado y la mente tranquila y despierta. Al pasar por la oficina de correos, vio a la señora Hartnell absorta en una conversación con la esposa del tendero, sus cabezas juntas como conspiradoras vestidas de encaje. Una palabra le llegó a la mente Bath, seguida de un atisbo de cautela. La maquinaria especulativa del pueblo ya se encaminaba hacia su fin, más rápido que cualquier reloj. En casa, dejó el chal sobre la silla y encendió la lámpara. Sobre la repisa de la chimenea estaba su pequeño reloj, cuyo tic-tac preciso y reconfortante. Le dio cuerda con delicadeza, pensando en lo fácil que es que el orden oculte el desorden, una verdad que había aprendido demasiadas veces en St. Mary Mead. De repente, desde la calle, llamaron con firmeza. Abrió la puerta y se encontró con un joven agente, nervioso y sin aliento. Disculpe, señora, el inspector dijo que debía informarle. Ha habido otro hallazgo, algo encontrado en la caja del difunto. La señorita Marple alzó la mirada, tranquila pero concentrada. ¿Qué clase de algo, querida? El agente vaciló. Una fotografía, señora. Partida por la mitad. Muestra a una mujer con sombrero, pero no se le ve la cara. La expresión de Miss Marple apenas cambió, pero su mano en el marco de la puerta se apretó con más fuerza. El viento había vuelto a soplar, haciendo que la lila se meciera contra el cristal como un péndulo en un sueño. Las ramas de lila rozaron levemente el cristal de la ventana, mientras Miss Marple cerraba la puerta tras el agente. El sonido parecía marcar cada segundo de sus pensamientos. Una fotografía rota de una mujer con sombrero, sin rostro pero sugerente, pertenecía al ámbito del ocultamiento humano que también conocía. Los secretos, reflexiona, nunca llegan cuando entran al mundo fragmentados, como las fotografías cuando alguien desea olvidar. Tomó su chalé y siguió a la gente por el callejón oscuro hasta la iglesia, donde las lámparas brillaban tras los vitrales como brasas apagadas. Dentro de la sacristía, el inspector Cray la esperaba, con el rostro desencajado por el cansancio. La fotografía rota yacía sobre la mesa, junto a la llave de latón y la bolsa de herramientas. La señaló con un gesto. La encontré escondida en el forro de su maletín, señora. Solo la mitad. Debió de ser cortada limpiamente con tijeras. Miss Marple se inclinó hacia adelante. La mitad visible mostraba una mano enguantada sobre la esfera de un pequeño reloj de repisa, ornamentado y femenino. Curioso, murmuró.
Casi parecía desear controlar el tiempo. Cray se cruzó de brazos. Haremos circular la foto por Bath, a ver si alguien la reconoce. Quizá un antiguo jefe, quizá algo menos respetable. Su mirada se dirigió hacia Miss Marple, recelosa de cualquier indiscreción. Me atrevería a decir con suavidad. Pero respetabilidad, inspector, es una palabra bastante flexible. En algunas casas, abarca muebles de lo más extraños. Sonrió a pesar de sí mismo. ¿Crees que podría haber sido una clienta? ¿O una acreedora? Las mujeres a menudo desempeñan ambos roles a la vez. Su mirada se dirigió a las herramientas del relojero. ¿Te fijaste en lo bien limpias que estaban? Sin residuos, sin desgaste. Han sido manipuladas, pero no usadas. Cray frunció el ceño. ¿Así que no vino a reparar nada? Sospecho que vino a probar algo no mecánico, sino humano. Antes de que pudiera responder, apareció una figura en la puerta, la señora Calthorpe, pálida y con los labios apretados, el sombrero ligeramente ladeado. Inspector, he venido porque pensé que debía saber que faltaba la llave de la iglesia. La pequeña, la de la puerta lateral de la sacristía, estaba colgada esta mañana, estoy segura, pero ahora se interrumpió, nerviosa. No me explico cómo ha podido pasar. La señorita Marple la miró con curiosidad. ¿Ha tenido visitas hoy, tal vez? Solo la señora Price Ridley y el sacristán vinieron a ofrecer ayuda con las flores. Aunque la señora Price Ridley parecía inquieta. ¿De qué manera?, preguntó Cray. Temblaba, inspector, algo muy inusual en ella. Dijo que el asunto la había puesto nerviosa. La señora Calthorpe vaciló. Luego bajó la voz y preguntó algo peculiar: si los relojes pueden detener el susto. Cray intercambió una mirada con la señorita Marple. ¿Susto, dices? Sí, dijo la señora Calthorpe, como si el reloj mismo hubiera presenciado algo terrible. Cuando se hubo marchado, Cray suspiró. Pronto todos verán fantasmas. Miss Marple negó con la cabeza. Los fantasmas rara vez son tan complacientes, inspector. A menudo son los vivos quienes se adueñan de sí mismos. Volvió a mirar fijamente la fotografía. ¿Crees que la señora Price Ridley podría saber más de lo que dice? Creo, dijo pensativa la señorita Marple, que sabe más de lo que entiende. La mañana siguiente amaneció con la frágil alegría que los pueblos adoptan tras una tragedia. Sonó la campana del panadero, el carro de la leche resonó por el camino, la vida ensayaba su inocencia. Sin embargo, bajo las pulcras cortinas y los setos recortados se cernía la tensión, un silencioso ensayo de defensa. Miss Marple lo observaba todo desde su ventana, mientras escribía una nota para el vicario, solicitando una lista de antiguos feligreses relacionados con las reparaciones del reloj. Prefería ver cómo los nombres y sus patrones se revelaban con mayor claridad cuando estaban plasmados en el papel. A media mañana llegó la mismísima señora Price Ridley, enérgica y perfumada, pero su compostura temblaba como porcelana fina. De verdad que no lo soporto, señorita Marple, todo este rollo de relojes y cadáveres. Es demasiado espantoso, no se puede dormir, de verdad que no. Miss Marple servía el té con manos firmes. Me resulta más fácil conciliar el sueño cuando uno se enfrenta a sus miedos. La señora Price Ridley soltó una risita tenue y quebradiza. Serías un excelente médico de nervios, aunque quizá no sea miedo, quizá sea culpa. Oh, no te sorprendas tanto. Solo digo que el hombre parecía tan tranquilo, dicen, como si hubiera perdonado algo. Qué generoso de su parte, murmuró la señorita Marple. El perdón a menudo se malinterpreta, rara vez se otorga sin razón. La señora Price Ridley palideció levemente. No tenía malas intenciones. Solo que esa noche vi a alguien cerca de la torre. Una mujer que caminaba deprisa.
dobló la esquina antes de que pudiera hablar. Supuse que era de la fiesta. Las agujas de Miss Marple se detuvieron en el aire. ¿Llevaba sombrero? Una morena. Sí. Y con guantes. Curioso, ¿verdad? Pensé que era la prima del vicario de Tunbridge Wells. Pero cuando lo comenté después, la señora Calthorpe dijo que la prima nunca vino. Tras la partida de la señora Price Ridley, la señorita Marple permaneció inmóvil. Las lilas del exterior rozaban el cristal con un ritmo pausado y deliberado. El reloj de la torre seguía en silencio, pero en su salón el pequeño reloj de repisa marcaba fielmente el tiempo, cada sonido como un latido. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la iglesia. El sol brillaba en la veleta, un gallo fijo, siempre mirando al este, aunque el viento soplaba del oeste. Le pareció una pequeña hipocresía metálica y esbozó una leve sonrisa. Las apariencias, pensó, siempre insisten en señalar el camino correcto, incluso cuando mienten. Una leve sonrisa permaneció en el rostro de la señorita Marple mientras se apartaba de la ventana, aunque su mirada ya se había perdido en la lejanía. La inquebrantable rebeldía del gallo contra el viento le pareció un emblema perfecto para St. Mary Mead. Un pueblo que se enorgullece de su moral mientras giraba silenciosamente al compás de los rumores. Dejó a un lado su labor de punto y tomó su bastón. La luz de la mañana la atraía, fresca y nítida, pero a la vez tensa como un cuchillo recién afilado. De camino a la iglesia, pasó junto al prado donde aún permanecían los puestos de la fiesta, fantasmales vestigios de alegría. Unos niños jugaban con los aros abandonados, con risas tímidas, como si temieran ser reprendidos por su alegría. En el aire reinaba ese curioso silencio que sigue al escándalo, un silencio expectante. Miss Marple saludó a la señora Hartnell, que dirigía el desmontaje de una mesa de flores marchitas. «Parece una imprudencia», declaró la mujer, «dejar las cosas a medias. Es como invitar a la decadencia». «En efecto», dijo la señorita Marple. «Aunque a veces lo que se pudre revela más que lo que florece». Continuó su discurso antes de que la señora Hartnell pudiera responder, dejando la idea reposar. El inspector Cray la esperaba junto a la puerta de la iglesia, con el rostro serio pero decidido. «Tiene usted buen ojo para el momento oportuno, señorita Marple», dijo. «Tenemos noticias de Bath». Leydon era socio de otro relojero, llamado Ferris. Se retiró hace 5 años tras una disputa económica. Ferris falleció el invierno pasado y Leydon desapareció poco después. Parece ser que también había una mujer en el negocio, la señora Ferris. Miss Marple se ajustó los guantes. La viuda de un socio agraviado, sí. Ese tipo de pérdida puede pesar años antes de hacerse evidente. Cray asintió. Y aquí está el enigma. Encontramos correspondencia entre ellos. Cartas sin firmar, pero con matasellos de Match Benham. Eso está a 5 millas de distancia. Alguien aquí debió de conocerla. 5 millas, murmuró la señorita Marple. Es precisamente la distancia entre la discreción y la confesión. Entraron juntos en la iglesia a la gran nave, fría como un secreto bien guardado. Un agente de policía, con el sombrero en la mano y el rostro preocupado, estaba junto a la escalera de caracol que conducía a la torre. Cray hizo un gesto para que quitaran la cuerda de la entrada. Hemos vuelto a examinar la caja del reloj. Algo estaba atascado detrás del mecanismo, un papel doblado, quebradizo por el aceite. Lo desenvolvió con cuidado. Un recibo, de una joyería en Bath, por la reparación de un reloj de señora de plata, con las iniciales CF incrustadas. La mirada de Miss Marple se alzó, distante pero precisa. CF, repitió. Quizás no la señora Ferris, sino alguien que deseaba ser considerada como tal. El inspector frunció el ceño.
¿Cree usted que la señora del velo era ella? Creo que no deseaba ser encontrada, lo cual suele ser lo mismo. Su tono era suave, pero sus ojos estaban fijos en la estrecha escalera, como si el aire mismo guardara recuerdos. ¿Puedo?, preguntó. Cray vaciló un instante y luego asintió. Paso a paso, Miss Marple ascendió, rozando con la mano la fría pared de piedra. La torre olía a polvo, metal y viejas inquietudes. En lo alto, la luz se filtraba por las celosías, iluminando la maquinaria del reloj, solemne como un altar del tiempo. Contempló los engranajes, el gran péndulo inmóvil. «Es terrible, el inspector», dijo en voz baja, «que un mecanismo construido para medir la verdad se utilice para ocultarla». Cray se unió a ella, escudriñando los haces de luz. «Hemos registrado cada centímetro. No hay señales de forcejeo. Pudo haberse caído y golpeado la cabeza. Cayó justo sobre los engranajes sin que se desprendiera ni un solo diente». Su voz era suave, pero contenía una pregunta implícita. «Lo colocaron allí, inspector. Alguien quería que pareciera una víctima del tiempo, no una víctima de la voluntad». Descendieron en silencio. Afuera, la luz del sol se filtraba sobre las lápidas, brillante e implacable. Cray se volvió hacia ella. «Si tienes razón, la pregunta es ¿por qué aquí? Podría haberla conocido en cualquier lugar». «¿Por qué?», dijo la señorita Marple, deteniéndose junto al tejo del cementerio. «La torre es un lugar donde convergen el tiempo y la culpa. El refugio perfecto para quienes desean retrasar el juicio o apresurar». Aquella tarde trajo una nueva conmoción al pueblo. La jefa de correos se había desmayado, abrumada por revelaciones infernales, según contaba la señora Harnell, a quien quisiera escucharla. Corrió la voz de que la fotografía encontrada en el maletín no correspondía a una desconocida, sino a una vecina del pueblo, conocida por su compostura y sus perlas. La señora Calthorpe, susurraban, había vivido en Bath antes de casarse con el vicario, y quizás se había producido algún pequeño malentendido sobre un reloj que nunca pagó. Miss Marple lo oyó todo desde la ventana de su salón, aunque no sonrió ni frunció el ceño. Simplemente observó cómo se desarrollaba el ritmo de la sospecha, notando su previsibilidad. El pueblo, pensó, tenía un instinto para los chivos expiatorios, como si la decencia exigiera sacrificios periódicos. Al anochecer, el inspector Craig volvió a pasar por su puerta. La policía de Bath lo confirmó. Dijo en voz baja: «El recibo de la joyería estaba a nombre de la señora Constance Ferris. Antes, señorita Constance Fielding. Antes de casarse con la pareja de Lydon, antes de irse de Bath». Los ojos de la señorita Marple eran serenos, pero sus manos seguían inmóviles sobre su labor de punto. «Constance Fielding», repitió. «Qué curioso. El apellido de soltera de la esposa de nuestro vicario, si no me falla la memoria». Cray pareció sobresaltado. «¿Quieres decir?». Pero ella ya contemplaba la iglesia, cuyas vidrieras brillaban tenuemente en el crepúsculo. Los nombres del inspector, como los relojes, se pueden reajustar. Pero el mecanismo que hay debajo siempre recuerda la hora en que se detuvo. Las vidrieras de la iglesia, resplandecientes, conservaban su luz como si guardaran confidencias que era mejor no expresar. Miss Marple permaneció junto a su puerta, sintiendo el frío de la tarde besándole las mejillas. Percibió cómo la serenidad del pueblo se estremecía bajo la superficie, ese delicado arte inglés de fingir que todo está bien hasta que las tazas de té tintinean. En algún lugar de la vicaría, la silueta de la señora Calthorpe se deslizó tras las cortinas, moviéndose con una gracia mesurada. Una mujer, pensó Miss Marple, acostumbrada a mantener las apariencias incluso cuando el mundo bajo sus pies se tambaleaba. El inspector Cray se removió incómodo,
Si de verdad es Constance Ferris, se ha esforzado mucho por ocultarlo. En el registro parroquial figura como Fielding, casada aquí con ese nombre. Su voz se suavizó. El vicario no puede saberlo. La mirada de Miss Marple se detuvo en las ventanas iluminadas por las farolas. Es sorprendente, inspector, la frecuencia con que los maridos desconocen las ocupaciones o afectos anteriores de sus esposas, dijo sin malicia, con una discreta observación. Pero me atrevería a decir que la señora Calthorpe le contará la verdad que considere oportuna, y nada más. Cray suspiró. Sabes, empiezo a pensar que deberías tener mi trabajo. Ya lo tengo, dijo serenamente. Solo que sin los papeles. Se separaron y el callejón quedó en silencio. Miss Marple regresó a su salón, encendió la lámpara y se sentó frente al reloj de repisa, cuyo tic-tac constante le brindaba consuelo y a la vez un recordatorio. Conocía a Constance Calthorpe desde hacía muchos años como una mujer de modales impecables y una leve melancolía, cuya sonrisa llegaba un segundo tarde para la alegría. Sin embargo, tras esa sonrisa siempre había permanecido un rastro de algo sin sanar. El pasado, reflexiona Miss Marple, nunca se olvida del todo. Simplemente aprende a vestirse con decoro. A la mañana siguiente, amaneció pálido y aguado. La noticia de la supuesta identidad de la señora Calthorpe se había extendido más rápido que la leche. Las señoras de la iglesia hablaban de ello en voz baja, divididas entre la indignación moral y la emoción del descubrimiento. Al mediodía, hasta el chico de la tienda citaba versículos bíblicos sobre el engaño. Miss Marple, consciente del daño que podían causar los rumores antes incluso de que la verdad saliera a la luz, se dirigió a la vicaría. La condujeron al salón, donde la señora Calthorpe estaba de pie junto a la ventana, con la espalda perfectamente recta y las manos entrelazadas delante de ella. El aire tenía un ligero olor a lavanda y a inquietud. «Supongo que ha venido a juzgarme», dijo sin volverse. «Ay, no», respondió la señorita Marple con dulzura. «El juicio es el único lujo que no me puedo permitir. Solo he venido a charlar un rato y quizá a tomar una taza de té». Una pausa. Luego, con un leve suspiro, la señora Calthorpe la miró. Su tez era pálida. Sus ojos brillaban con una claridad defensiva. «Ya lo ha oído. Por supuesto. Siempre se enteran, tarde o temprano. Yo era Constance Ferris. El negocio de mi marido fracasó, y cuando murió, los acreedores me culparon. Vine aquí para empezar de nuevo. El vicario nunca hizo muchas preguntas. Una bendición, quizá, para ambos». La señorita Marple asintió, con un semblante amable pero inquisitivo. Y sin embargo, el pasado parece haberse seguido en la persona del señor Lydon. La señora Calthorpe contuvo el aliento. Arthur había venido. La taza de té tembló ligeramente en su mano. Me lo juró, me prometió que nunca vendría. ¡Qué tonta fui al creerle! Se dejó caer en la silla más cercana. Quería dinero, claro. Dijo que había encontrado los viejos libros de contabilidad, que mi firma podía probar algo ilegal. Era una tontería, pero sabía que prefería morirme antes que ver cómo todo esto se convertía en un escándalo en la parroquia. El tono de la señorita Marple siguió siendo suave. «¿Y le diste dinero?» «Lo intenté. Fui a encontrarme con él esa noche, junto a la torre. Le dije que luego le traería lo que pudiera, pero se rió. Dijo que mi tiempo ya se había agotado. Su rostro se contrajo por un instante, luego se serenó. Lo dejé allí, vivo». Miss Marple permaneció en silencio un instante, observando el juego de luces del sol a través de las cortinas de encaje. «A menudo creemos que el tiempo termina cuando sucede algo terrible», dijo. «Pero el tiempo, como la conciencia, continúa, queramos o no». La señora Calthorpe alzó la vista bruscamente.
¿Crees que yo lo maté? No dijo sencillamente la señorita Marple, pero alguien sí lo hizo, alguien que los entendía a ambos demasiado bien. En ese preciso instante, sonó el timbre. La voz del vicario llegó débilmente desde el vestíbulo, saludando al inspector Cray con su habitual pomposidad cortés. La señora Calthorpe se levantó rápidamente, alzándose la falda, con el rostro sereno de nuevo. «Me disculpará, señorita Marple. Debo atender a mi esposo. Las apariencias importan, ya sabe». Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Miss Marple permaneció sentada, con la mirada fija en el reloj de la repisa. Su tic-tac era lento y deliberado cada latido, como un paso que desciende por una escalera cuyo final aún no alcanza a ver. A través de la fina pared oyó voces apagadas, la cálida y ansiosa voz del vicario, la grave cortesía del inspector y la cautelosa contención de la señora Calthorpe. La conversación terminó de repente, seguida de pasos unos rápidos, otros vacilantes, otros silenciosos. Cuando Miss Marple finalmente salió de nuevo al sendero, la campana de la iglesia repicó una vez, aunque no correspondía a ninguna hora. Una brisa se levantó entre los tejos, esparciendo flores marchitas por el camino. Alzó la vista hacia la torre y creyó ver solo un instante una figura que se movía tras las estrechas grietas de piedra, un destello de una manga blanca que desapareció tan rápido como apareció. El fugaz movimiento se desvaneció entre la piedra y la sombra, dejando a Miss Marple sola en el sendero, con su aliento visible en el aire que se enfriaba. Se quedó un instante, escuchando no el sonido, sino su ausencia. El cementerio permanecía en completo silencio. Sin embargo, aquella mirada, tan rápida y deliberada, tenía la precisión de una intención. Alguien la había estado observando, tal vez esperando. Se volvió hacia el césped, con paso pausado pero decidido, la mirada pensativa bajo el suave ala de su sombrero. Dentro de la vicaría, la puerta principal se cerró con firmeza tras el inspector Cray. Salió instantes después, con la expresión de un hombre cansado y neutral, que intenta ser diplomático. Miss Marple lo interceptó en la puerta. «¿Una visita complicada, inspector?», preguntó. Dudó antes de responder. «He interrogado a la señora Calthorpe. Admitió conocer a Lydon antes, quizá incluso mejor que a él, pero insiste en que lo dejó con vida. El vicario, pobre hombre, parece como si le hubieran arrebatado el himno de las manos en pleno sermón. Es una situación lamentable». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. La verdad suele dejar su huella en los inocentes antes de alcanzar a los culpables. Cray miró hacia la torre. Esta tarde volvimos a registrar la galería superior. Uno de los agentes encontró una mancha de betún en la barandilla, del mismo tipo que encontramos cerca de las vigas. Y bueno, alguien ha estado allí arriba desde entonces. Polvo removido, huellas recientes. Miss Marple inclinó la cabeza, pensativa. Quienquiera que se mueva ahora por esa torre no lo hace para ocultar un crimen, sino para encubrirlo. Comenzaron a caminar, a paso lento, mientras el crepúsculo se intensificaba a su alrededor. «Hay otra rareza», continuó Cray. «Unas huellas en el sendero del jardín detrás de la vicaría. Zapatos pequeños, de suela fina. La criada jura que no ha pisado ese camino en días». «Entonces, alguien más lo ha hecho», murmuró la señorita Marple. «Y muy recientemente. Me pregunto, inspector, la culpa siempre lleva botas pesadas. A veces camina con mucha delicadeza». Le lanzó una mirada, mitad seria, mitad admirativa. «Siempre lo dice usted como si fuera un sermón, señorita Marple, de esos que terminan antes de la colecta». Ella sonrió levemente. «Intento dejar a la gente con algo en qué pensar». Se separaron cerca de la oficina de correos y la señorita Marple tomó el camino más largo a casa.
A lo largo del sendero, la luz se acumulaba en las ventanas de las casitas, un brillo cálido y engañoso que transmitía seguridad. Sin embargo, en los espacios entre ellas, el aire se sentía tenso por la anticipación. En algún lugar una puerta se cerró apresuradamente, en otro una cortina se movió a su paso. Para cuando llegó a la puerta de su jardín, la luna había salido pálida y vigilante, como un testigo que no hablaría. Esa noche, el sueño la venció con dificultad, entre sueños a medio formar. Se despertó una vez al oír unos pasos, esta vez reales, no imaginarios, cerca del camino. El ritmo era irregular, cauteloso. Se incorporó, escuchando, hasta que el sonido se alejó hacia la iglesia. Tras un instante de vacilación, se levantó, se envolvió en su chal y salió. El pueblo dormía bajo una fina bruma. Solo la torre permanecía despierta, su silueta recortando la luz de la luna como un veredicto. Cerca de la puerta, algo le llamó la atención, un trozo de algodón azul que revoloteaba en una zarza. Lo arrancó con delicadeza y lo sostuvo a contraluz. El hilo era del mismo tono que el que había pasado por la llave de latón. Un leve escalofrío de reconocimiento la recorrió. Así que susurró: «Vuelve a tu trabajo». Por la mañana le mostró el hilo al inspector Cray en el pub Blue Boar, donde había desayunado entre una nube de vapor y sospechas. «Lo encontré cerca de mi seto», dijo. «Me pregunto si será el mismo que vio en la llave». Lo examinó. Encajaba a la perfección. ¿Pero cómo llegó allí? Los hilos, inspectores, tienen la costumbre de seguir a sus dueños o a aquellos que desean limpiarlos. Cray parecía preocupado. Si la señora Calthorpe salió anoche, es más compleja de lo que pensaba. Sin embargo, juraría que no es capaz de hacerlo. Hay algo demasiado frágil en su culpa, como cristal, no como piedra. Así es, dijo la señorita Marple. Y el cristal, cuando se rompe, corta en ambos sentidos. Cray frunció el ceño. ¿Estás insinuando que te refieres a otra persona? Jamás hago insinuaciones. El inspector dijo con un brillo en los ojos. Simplemente observó que la virtud, cuando se siente herida, a menudo actúa con precipitación para defender lo que cree bueno. Fueron interrumpidos por la llegada del señor Wims, el sacristán, con el sombrero apretado contra el pecho. «Disculpe, señor, pero la puerta de la torre está abierta de nuevo». La encontré al amanecer y la llave no estaba en la cerradura. Cray se levantó de inmediato, olvidándose del café. «Muéstrame». Mientras se apresuraban hacia la iglesia, Miss Marple los seguía a una distancia prudente. La torre se alzaba imponente ante ellos, con la puerta abierta como un secreto que, por fin, se había cansado del silencio. Dentro, el aire era fresco y denso por el polvo. Cray subió los estrechos escalones, linterna en mano, y su voz resonó por la escalera. «Dios mío, ¿qué es esto?». Miss Marple llegó al umbral justo cuando él bajaba. En su mano llevaba un pequeño reloj de plata con iniciales incrustadas, ahora descoloridas por el paso del tiempo. Lo giró hacia ella. «CF», dijo en voz baja, «pero está completamente roto. Alguien intentó romperlo». Miss Marple miró el reloj destrozado con expresión indescifrable. «El tiempo», el inspector murmuró, «parece empeñado en contar su historia, queramos o no». El inspector Cray giró el reloj agrietado en la palma de su mano y el leve temblor de su resorte roto susurró contra el silencio. Las iniciales brillaron a la luz de la linterna como una confesión que luchaba por ser escuchada. Miss Marple estaba a su lado, con el rostro sereno, casi impasible, aunque sus ojos captaron cada detalle: el rasguño en el metal, el tenue aroma a cera que impregnaba la caja, la certeza de que el daño era reciente, deliberado y desesperado. «Debió de venir anoche», murmuró Cray. «Quizás intentaba destruir pruebas».
Su voz resonó con inquietud entre las vigas. ¿Pero por qué volver? ¿Por qué arriesgarse a ser vista? La mirada de Miss Marple se dirigió hacia la escalera que conducía al campanario. Porque, como inspector, la gente suele volver a los lugares donde cometió sus errores no por valentía, sino por compulsión. La conciencia resuena más fuerte que las campanas. Descendieron juntos a la nave, donde el sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras con colores fragmentados. Motas de polvo centelleaban como fragmentos del tiempo mismo, suspendidos e inciertos. Afuera, los aldeanos habían comenzado a reunirse en grupos cautelosos, presintiendo movimiento tras las puertas cerradas. El señor Wims merodeaba cerca del pórtico, con el sombrero retorciéndose entre las manos. Cray gritó bruscamente: «¡Que nadie entre!». «¿Me oyes?». El sacristán asintió demasiado rápido. «Sí, señor. Sí, por supuesto. Solo pensé que le gustaría saber que la señora Calthorpe llegó temprano a la iglesia, antes de que hubiera nadie. Dijo que deseaba rezar». La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque su pulso se aceleró ligeramente. «Las oraciones, señor Wims», dijo con dulzura, «a veces pueden ser otra forma de negociación». Cray suspiró levemente. «Tendremos que hablar con ella de nuevo. Vigila esa puerta». Avanzó a grandes zancadas, pero la señorita Marple se detuvo, con la mirada fija en el atril donde una partitura «Quédate conmigo» yacía abierta. La ironía no pasó desapercibida. El primer verso del himno brillaba bajo el sol. Cae rápidamente el atardecer. Recorrió el título con la yema de un dedo enguantado y sintió, más que vio, que algo había cambiado en el ritmo del día, como el sutil trinquete de un reloj justo antes de detenerse. En la vicaría, la señora Calthorpe los esperaba en el salón. Estaba pálida pero serena, con la calma de una mujer que había pasado la noche ensayando el remordimiento. «Oí que encontraron algo», dijo en voz baja, con la voz quebradiza como la escarcha. «Se los habría dicho yo misma. El reloj era mío». Cray la miró con expresión serena. «Entonces admites haber estado en la torre después del anochecer». «Fui allí», dijo, mirándolo a los ojos, porque pensé que podría encontrar lo que había perdido en la fotografía. Fue una tontería. Quería destruirla. Pensé que si rompía el reloj, nadie podría relacionarlo conmigo. No quería levantar más sospechas. Miss Marple la observó con la tierna gravedad que reservaba para quienes se encontraban al borde de la ruina. «Verás, querida», dijo suavemente, «la verdad tiene su propio impulso. Una vez que comienza, avanza por sí sola». La señora Calthorpe se giró bruscamente. «Crees que lo maté, ¿verdad? Pero te equivocas. Deseaba que desapareciera. Sí, pero no así. Solo quería acallar el pasado». «El silencio», murmuró la señorita Marple, «es una forma de comunicación muy peligrosa». Cray se removió incómodo. «¿Dices que no encontraste nada más ahí arriba?» «Nada. Solo el olor a polvo y aceite». Dudó. Pero entonces se oyó un sonido. Un leve tic-tac. Creí que venía de la pared, aunque el gran reloj estaba parado. Quizá fuera mi imaginación. La cabeza de la señorita Marple se inclinó ligeramente. La imaginación suele tener mejor oído que los hechos. La dejaron al cuidado del vicario y salieron al resplandor de la tarde. Cray exhaló profundamente. O está diciendo la verdad, o la ha ensayado demasiado bien. Cada palabra encaja, pero algo no cuadra, como una melodía desafinada. Miss Marple asintió. Su historia tiene ritmo, pero quizá fue escrita en otra clave. Comenzó a caminar hacia el prado. Si me permite la intuición de una anciana, inspector, quisiera volver a hablar con el sacristán. Hay preguntas que ha evitado responder, quizá porque se las ha estado haciendo a sí mismo. Cray la acompañó hasta la pequeña cabaña cerca del cementerio. El señor Wims abrió la puerta.
con el rostro húmedo por la inquietud. Dentro, el reloj de la repisa hacía tic-tac con fuerza, un ruido insoportable para una habitación tan pequeña. «No se calla», murmuró. «Por más que le dé cuerda, va cada vez más rápido». La señorita Marple lo observó con voz amable. «La ansiedad mecánica, señor Wims, suele ser la ansiedad humana disfrazada. Le tenía cariño a su torre, ¿verdad?» Le temblaban los labios. «Era mi deber, señora. He cuidado ese reloj desde antes de la guerra. Nunca he parado, nunca he fallado. Hasta ahora». Su mirada se dirigió al inspector y luego se desvió. «Les dije que vi a la señora, pero no les conté todo. Había alguien más allí esa noche». Cray se inclinó hacia adelante. «¿Quién?», el vicario susurró. «Vi su sombra en las escaleras. No subió, pero esperó, como quien escucha una confesión». Un silencio sepulcral llenó la sala, tan firme como el tic-tac de un reloj. Cray se enderezó lentamente. «Es una acusación grave». Wims se retorció las manos. «No estoy acusando, señor. Estoy recordando». La mirada de Miss Marple se detuvo en el reloj, cuyo péndulo oscilaba cada vez más rápido, casi febril. La memoria en voz baja es el único mecanismo que nadie puede detener sin peligro. Miró hacia la iglesia a través de la puerta abierta, donde el sol se ocultaba tras la torre. El reloj brilló fugazmente contra las sombras, como si el tiempo mismo se incendiara. El último destello del sol sobre la torre se desvaneció en la sombra, y la señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija en la esfera bruñida. La silueta del vicario, absorta en sus recuerdos, la atormentaba. Esperar en las escaleras de una torre del reloj mientras la vida de un hombre se extinguió semejante imagen poseía a la vez compasión y propósito. Volvió la mirada hacia el sacristán, cuyas manos temblorosas se habían calmado, como liberadas del peso de la confesión. «Señor Wims», dijo ella en voz baja, cuando vio al vicario aquella noche. «¿Sabía él que usted lo había visto?». Negó con la cabeza, con la mirada baja. «No, señora». Estaba absorto en sus pensamientos, como un hombre que carga con el peso del domingo antes del sermón. Lo dejé allí. A la mañana siguiente, el reloj se había detenido. El inspector Cray caminaba lentamente de un lado a otro frente a la chimenea, con la luz de la lámpara brillando en sus ojos. «¿Te lo has guardado para ti todo este tiempo?» «Temía estar equivocado, señor. El vicario es un buen hombre. Ha sido amable conmigo desde que falleció mi esposa. Y cuando predicó al día siguiente sobre el perdón, pensé que tal vez lo estaba pidiendo». Miss Marple observó la llama temblorosa de la lámpara. «El perdón», murmuró, «se ofrece con tanta frecuencia donde la culpa se siente demasiado delicada para nombrarla». Cray se giró bruscamente. «¿Crees que el vicario está implicado?» «Creo», respondió con suavidad, «que en St. Mary Mead nada relacionado con el perdón es completamente inocente». Salieron juntos de la cabaña. La tarde se había sumido en una extraña calma, un silencio tenue, antes de que el pueblo comenzara a encender sus farolas. Miss Marple caminaba en silencio junto al inspector, su bastón golpeando suavemente el empedrado. La vicaría se alzaba imponente ante ellos, con la luz de una farola entrando por una ventana y la oscuridad en las demás, como si la casa misma hubiera elegido qué confesar. Dentro, el vicario estaba sentado solo en su despacho. Los libros llenaban las paredes en filas ordenadas y pulcras. Al verlos entrar, levantó la vista con rostro sereno y voz firme. «Inspectora, señorita Marple, supongo que tienen más preguntas». Cray asintió, indicando que se sentara. «Le vieron cerca de la torre la noche en que murió el señor Lydon. Nos gustaría saber por qué». El vicario apretó con fuerza el brazo de su silla. «Oí voces», dijo tras una pausa. «Mi esposa está entre ellas». Temí que estuviera angustiada. Subí hasta las escaleras, pero oí que la discusión cesaba.
Cuando llamé, solo hubo silencio. Esperé un rato y luego regresé a casa. Los ojos de la señorita Marple eran amables. ¿No miraste dentro? Sonrió levemente, sin humor. No. Un caballero no se entromete en el pasado de su esposa, la señorita Marple, aunque éste hable demasiado alto. La expresión de Cray se endureció. Ese silencio le costó la vida a un hombre, reverendo. ¿No sintió usted la obligación de asegurarse? El vicario se levantó lentamente. El deber, dijo, es un amor más cruel que la conciencia, inspector. La conciencia susurra órdenes del deber. Yo no obedecí a ninguno de los dos lo suficientemente bien. Por un instante, ninguno habló. El reloj de la repisa marcaba el tiempo. Débilmente, era el mismo que había colgado en la torre antes de ser reemplazado por la reparación de Lydon. Su ritmo vacilaba, cortándose ligeramente antes de cada campanada, como un suspiro antes de una confesión. Miss Marple lo observó pensativo. «Es curioso», dijo, «con qué frecuencia guardamos los objetos rotos como recordatorios en lugar de repararlos. Quizá temamos lo que una verdadera reparación pueda revelar». La mirada del vicario se posó en la de ella, escrutando. «¿Crees que lo sabía? Creo que lo sospechabas. Y quizás, en tu corazón, perdonaste antes de comprender qué era lo que perdonabas». Sus hombros se desplomaron. Quise creer que solo había ido a arreglar el asunto, pero cuando regresó, sus guantes estaban húmedos. Dijo que era rocío. Me dije que debía serlo. Cray tomó nota y cerró el libro definitivamente. Tendremos que hablar de nuevo con la señora Calthorpe. Enviaré a un agente. Cuando volvieron a adentrarse en la noche, el aire era frío y quebradizo. Una tenue neblina se aferraba a la hierba, suavizando las lápidas hasta que parecían fantasmas inclinados hacia adentro, como si escucharan. Miss Marple se detuvo un instante, respirando hondo. «¿Lo ve, inspector?», dijo con suavidad. A esto me refería. En pueblos como el nuestro, la culpa rara vez está sola. Se entreteje con la bondad y el miedo hasta que ningún hilo puede ser deshecho sin deshacer toda la trama. Cray esbozó una sonrisa cansada, y aún así encontrarás la adecuada para tirar. No respondió. Su mirada estaba fija en la torre, donde una sola luz parpadea ahora en la estrecha ventana. «Está ahí otra vez», murmuró. «El señor Wims, o alguien que se mueve como él». Cray siguió su mirada, maldijo entre dientes y echó a andar. Pero la señorita Marple le sujetó la manga con suavidad. «Espera. Si ascendemos demasiado rápido, acallamos la verdad. Déjala fluir libremente y escucha». Esperaron en la oscuridad, oyendo leves movimientos desde arriba, un raspado, una pausa, el suspiro metálico de engranajes que se detuvieron un buen rato. Luego, un golpe sordo, no fuerte, pero sí definitivo. Cray salió disparado hacia la puerta, con Miss Marple pisándole los talones. Dentro de la torre, la linterna oscila violentamente, proyectando una luz fragmentada sobre la piedra. El señor Wims yacía contra la pared, con los ojos abiertos, la respiración entrecortada y una mano extendida hacia el péndulo detenido. Sus labios se movían, apenas audibles. No quería que volviera a detenerse. Miss Marple se arrodilló a su lado, con voz suave pero urgente. «Silencio, querido amigo. Ya has hecho suficiente». Esbozó una leve sonrisa, casi perdida. «El reloj no es lo único que se ha detenido, señora. Pensé que si lo ponía en marcha de nuevo, tal vez el tiempo nos perdonaría». Su mano se quedó inmóvil. Sobre ellos, el péndulo dio un último vaivén incierto y luego se detuvo por completo. El silencio que siguió fue más profundo que antes, como si el tiempo mismo hubiera contenido un suspiro y no quisiera exhalar. El silencio en la torre era el que sigue a una confesión agotada.
El polvo se arremolinaba tenuemente en el resplandor agonizante de la linterna, suave como un suspiro. El inspector Cray se agachó junto al cuerpo del sacristán, buscando un pulso que sabía que no encontraría. El rostro del hombre no reflejaba ni miedo ni sorpresa, solo ese peculiar alivio que acompaña a un final largamente esperado. Miss Marple permaneció donde estaba, con las manos enguantadas pulcramente entrelazadas frente a ella, la mirada fija en el péndulo que colgaba inmóvil sobre ellas, testigo silencioso de una sucesión de corazones que se habían detenido en el mismo aire. Cray exhaló larga y profundamente. 3 muertes ligadas a un solo reloj, señorita Marple. Si fuera supersticioso, cerraría la iglesia con llave y tiraría la llave al río. Las cerraduras, dijo con dulzura, rara vez impiden la entrada de lo que vive en su interior, inspector. El dolor y la culpa se cuelan por las rendijas más pequeñas. Se enderezó, frotándose la nuca. Seguro que volvió para repararlo. Pobre hombre, parece que se esforzó demasiado. O demasiado tarde, murmuró. Su mirada recorrió el suelo, siguiendo los tenues arcos de polvo donde algo había sido arrastrado no por descuido, sino con solemnidad. Le dio cuerda, ¿ves? Ahí está la llave, aún puesta. Pero el reloj se detuvo de nuevo. Casi parecía que se negaba a moverse. Cray siguió su mirada. Así pues, la vieja superstición sostiene que el reloj da las campanadas por los muertos. La señorita Marple sonrió levemente. O tal vez por la verdad, inspector. A veces ambas cosas llegan juntas. Bajaron el cuerpo del sacristán a la nave y lo depositaron con delicadeza cerca de los bancos. Las velas del altar parpadeaban con incertidumbre, su luz se curvaba como si se resistiera a iluminar la escena. Afuera, la campana del pueblo repicó la hora. Una intrusión discordante de la vida que continuaba, del tiempo que volvía a imponerse. La señora Calthorpe apareció en la puerta, pálida y temblorosa, con el vicario siguiéndola de cerca. «Vimos la luz», susurró. Se detuvo al ver la sábana que cubría al sacristán. Se llevó una mano a la boca. «Dios mío». El vicario pasó junto a ella y se arrodilló al lado de Cray. Era un buen hombre, dijo en voz baja. Cualquiera que fuera el pecado que creyera cargar, no era suyo. Su voz temblaba, revelando más de lo que sus propias palabras dejaban entrever. La señorita Marple lo observó atentamente. «Entonces, ¿sabe usted la carga que llevaba?» El vicario vaciló y asintió una vez. «Vino a verme esta misma tarde. Antes de esto, confesó haber ayudado a mover el cuerpo. Dijo que la señora Calthorpe encontró al hombre muerto en la torre y entró en pánico. Wims la ayudó a llevarlo hasta el mecanismo para simular un accidente. Juró que ella no le había hecho daño, pero estaba seguro de que la verdad la destruiría». El rostro del inspector Cray se endureció. «¿Y le dijiste que guardara silencio?» «Le dije», dijo el vicario con voz ronca, «que la misericordia a veces puede hacer lo que la justicia no puede». Estaba equivocado. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. «La misericordia es algo bueno, reverendo, pero a menudo se confunde con la conveniencia». La señora Calthorpe se había hundido en un banco, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida. «Ya estaba muerto», susurró. «Lo juro, lo encontré allí tendido, el reloj parado. Le toqué la cara, fría como el bronce. Wims llegó poco después. Dijo que podíamos simular un accidente, que nadie tenía por qué saberlo». Cray la observó, con una expresión indescifrable. «¿Y le creíste?» «Quería hacerlo», dijo sencillamente. Había pasado media vida fingiendo que el pasado estaba enterrado. Cuando vi a Arthur allí, sentí como si el tiempo mismo se hubiera vuelto en mi contra. Pensé que si el reloj podía detenerse, tal vez también lo sabía. La mirada de la señorita Marple se elevó hacia los engranajes silenciosos.
Ah, murmuró, con razón se negaba a funcionar, no por superstición, sino por conciencia. Las cosas hechas para medir la verdad se vuelven obstinadas cuando se les pide que la oculten. El vicario inclinó la cabeza. Si es culpable, ya ha sufrido bastante. ¿Es necesario ir más allá? Cray vaciló. No me corresponde juzgar su alma, señor, solo sus actos. Los ojos de Miss Marple se suavizaron. Quizás no debíamos fijarnos en su acto, sino en su eco. Se dirigió hacia la base de la torre y se arrodilló donde yacían esparcidas las herramientas del sacristán. Sus dedos rozaron una tenue mancha de cera amarillenta, teñida de hollín, en el suelo. Inspector dijo en voz baja: «¿Se fija en esto? Cera de vela. Alguien encendió una vela ahí arriba hace poco. Goteó aquí, pero ninguna de las velas de la iglesia se ha movido». Cray se inclinó para examinarlo. «Así que no estaba solo esta noche», no dijo la señorita Marple, y no solo por devoción. Su mirada se dirigió hacia la vicaría a través de las puertas de la iglesia, donde una luz solitaria aún ardía en una ventana del piso superior. La llama nos dice que alguien esperó una absolución que nunca llegó. El significado permanecía tácito entre ellos. Cray se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta, haciendo una señal a un agente para que lo siguiera. Miss Marple se quedó atrás, con la mirada fija en la señora Calthorpe, que permanecía inmóvil bajo el púlpito, con una expresión extrañamente serena, casi vacía. «Quería salvarme», dijo en voz baja. «Weems», dijo que si le daba cuerda al reloj, todo se arreglaría. Creía en los símbolos, pobre hombre. Pensaba que el tiempo podía perdonar lo que la conciencia no. Miss Marple le puso una mano suave en el hombro. Quizá no estuviera del todo equivocado. El tiempo perdona a la señora Calthorpe, pero solo después de que se le dice la verdad. Afuera, la primera bruma del amanecer comenzaba a formarse, tenue e incolora. La voz del inspector resonó tras la verja, dando órdenes. Un pájaro empezó a cantar tímidamente, desorientado por la luz. Miss Marple lo observó desde los escalones de la iglesia, con el rostro sereno y serio. El pueblo pronto despertará, pensó, y el día retomaría sus rituales, la leche repartida, las cortinas corridas, los chismes remendados como encaje. Sin embargo, nada sonaría igual. El reloj de la torre se movió una vez, un clic dubitativo, y luego otro. Las manecillas volvieron a moverse lenta, deliberadamente, obediente. Miss Marple sonrió levemente. «Ah», susurró, «hasta el remordimiento cumple sus citas».